Excelente el panel de iniciativas y requisitos para exportar. Ahora a continuación vamos con con nuestra próxima conferencia. Nuestro próximo conferencista es Ciro Pérez, socio de la firma Change Americas, co-creador de la metodología internacional de gestión del cambio de Change Americas, avalada por el Instituto Europeo de Posgrados, director académico de certificaciones de manejo de cambio y transformación cultural. Viene hoy y nos va a presentar su conferencia Cómo lograr tu modelo de ventas exponenciales. Bienvenido, Ciro Pérez. Hola, qué gusto, Alejandra. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, se escucha súper bien. La pantalla es tuya y la plataforma también. Bueno, pues un gran saludo a todos ustedes en el país que se encuentran. Creo que la mayoría están en Panamá. Yo tengo el placer de conocer su bello país aproximadamente hace unos 6 años. Actualmente me dedico, bueno, en los últimos 22 años me dedico a acompañar procesos de transformación y de crecimiento, de escalamiento empresarial. Estoy ubicado ahorita en Bogotá. Voy a compartirles acá pantalla, denme un segundo, para estar seguros que pueden ver mi presentación. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente, voy a quitar un momento mi cámara y voy a dejarles mi presentación. Acá les voy a dejar todos mis datos, los que estén interesados en el documento de PowerPoint, con mucho gusto es de ustedes, entre otras cosas porque además con los organizadores, que quiero felicitarlos, espectacular este evento. Tuve la oportunidad de enterarme de él hace más o menos un mes larguito, y cuando me invitaron les dije, por supuesto, lo que les vamos a ayudar acá desde Colombia, y en general a todos los amigos latinos, que como yo soy emprendedor hace 22 años, soy empresario, he logrado fundar un par de empresas, he fundido otro par, y la verdad que pues es para mí un motivo de orgullo tener la oportunidad de contarles mi propia experiencia de cómo he venido con un par de personas creciendo una compañía de ceros, y seguramente muchos de ustedes se sentirán reflejados en esta presentación. Entonces, voy a dejar de usar mi pantalla un segundo para que puedan ver solamente denme un segundo, aquí vamos a quitar mi cámara. Perfecto. Entonces, si quieren papel y lápiz, yo soy como profesor vieja escuela, tengo que ser honesto con ustedes, me encanta tener la oportunidad de compartir, pero como profesor de vieja guardia, me gusta mucho que la gente tome nota de un par de ideas, que la gente tome nota de un par de herramientas que se puedan llevar puestas. La conferencia que me invitaron los organizadores, y que por cierto nuevamente quiero reconocerlos, tiene como título ¿Cómo desarrollar el modelo de ventas exponencial? Quiero precisamente arrancar por contarles mi propia experiencia. Digamos que cuando doy estas conferencias normalmente tengo como 2 o 3 sombreros, como decimos en mi país. El primero tiene que ver con mi rol de consultor. Hago consultoría hace 22 años, inicié este bello mundo de la consultoría empresarial acompañando procesos de transformación, básicamente porque mis estudios son en economía, mis estudios de pregrado son en economía, y duré toda la vida, digamos, estudiando fenómenos de cambio y fenómenos de transformación. Hoy operamos en 14 países y tenemos la oportunidad de conocer múltiples temas de transformación empresarial. En el país de ustedes he tenido la oportunidad, a través de mi socio José Horna, que también le mando un afectuoso saludo acá desde Colombia, la oportunidad de participar con muchos clientes, con Grupo Rey, con la Autoridad del Canal de Panamá. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Maersk, con muchas compañías que han confiado en nosotros, digamos, sus proyectos estratégicos. El segundo sombrero que tengo, pues, es de profesor. También me encanta, como vocación soy profesor, soy docente de maestrías. He tenido la oportunidad de estar en el país de ustedes a través de ADE Business School, que seguramente muchos de ustedes conocen, y a través de mi propia firma Change Americas. Y el tercer sombrero, que es el que más me gusta cuando doy esta conferencia en particular, es la de empresario, porque además, digamos, de dar clases, ser consultor y ver múltiples modelos de negocio, pues he tenido digo yo, el sueño. Hace 22 años no duermo igual, porque hace 22 años tomé la decisión de fundar una compañía. Yo creo que si hubiera sabido que era tan difícil hacer empresa, pues nunca lo hubiera hecho. Pero pues cuando tú tienes 17 años de edad y tienes todo el camino por delante, como que, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿No? Y pues he pasado de todo lo que le puede pasar a una persona que decide hacer una empresa. Y en la medida que fueron pasando los años, me dediqué al mundo del B2B, soy consultor de
de empresas y en tal sentido, pues mi negocio es B2B. También conozco un poco el B2C, de Business to Consumer, pero mi negocio particular es Business to Business. Entonces, muchas de las cosas que les voy a mostrar son modelos que nosotros implementamos, que nosotros acompañamos con diferentes, digamos, miradas, a veces como profesores para implementar el modelo, a veces como consultores o mentores. Hago parte también de varias aceleradoras en América Latina, como mentor de empresas que están buscando acelerar y por qué no en un par de años salir a bolsa. Entonces, bueno, bienvenidos, papel y lápiz. Acá les dejo mis datos si quieren que quedemos conectados por LinkedIn. Ciro Pérez es mi nombre, aparezco como CEO de Change Americas, y Facebook, mi WhatsApp, en fin, la presentación como la quieran tener, pues es de ustedes. Así que no solamente es presentar la conferencia y ya, con mucho gusto podemos quedar conectados por el mecanismo que ustedes quieran. Quiero arrancar precisamente con esta conferencia, con este libro. Este es el primer libro que les quiero recomendar a todos los que han decidido ser empresarios. Y es un libro muy interesante que me recomendó un cliente, precisamente que es dueño o es CEO de un laboratorio de cannabis, que hoy en día él es un colombiano y decidió irse a Canadá, conseguir inversionistas. Ustedes tal vez, algunos saben que Canadá es uno de los países más desarrollados en materia de cannabis medicinal. Y pues nada, se le prendió la oportunidad, logró que inversionistas canadienses invirtieran una suma muy importante, más de $100 millones en esta compañía. Y ahí empezó el dolor, empezaron los sufrimientos y empezaron las oportunidades, ¿no? Y entonces me vuelvo mentor de él, de su empresa y en todo su proceso de escalamiento, aprendiendo igual que él. Y me recomienda este libro. Este libro es muy interesante porque es un libro que solamente los dueños de empresas y sobre todo las pymes, que es a donde me dirijo el día de hoy, en mayor porcentaje, entendemos. Y es como cuando tú tienes precisamente una idea bonita, una idea de negocio, te genera una soledad tan profunda porque al final, pues al tener tu pasión, tu sueño, tu empresa, tu idea, ¿no? Cuando empecé esta charla vi que había más de 90 personas conectadas. Y yo me imaginaba 90 sueños, 90 almas, 90 personas y más alrededor. Yo tengo, por ejemplo, una empresa de 65 personas en 14 países y cada vez me da más preocupación cómo logro yo generar calidad de vida en todas estas personas, ¿no? Entonces, este libro es para toda aquella persona que decidió no volver a dormir igual y que ha decidido tener empresa. Y básicamente, como ven al lado derecho, pues hay una carta que le envían a una de las empresas que yo mentoreo, contándoles lo que todos hemos vivido, la pandemia, una experiencia increíblemente paradójica porque hay clientes y empresas que están creciendo a 3 dígitos, es impresionante el revenue que han logrado generar y hay empresas que se desaparecen. Todos los ciclos económicos y la pandemia del COVID no es la excepción, no es la diferencia, todos los ciclos económicos tienen, para bien o para mal, unos que crecen, otros que sobreviven y otros que desaparecen. Y esto es verdad en todos los escenarios, en Silicon Valley, en Israel, en Londres, en Colombia, en Ciudad de Panamá. Pero los ciclos rebotan, Miren, yo soy trader de bolsa y transo, pues no es yo lo hago más por hobby, honestamente, que porque sea mi trabajo personal. Y lo que sí les puedo decir es que las bolsas de valores, no solo Dow Jones, el índice de Dow Jones, Wall Street, no solamente la Nasdaq, que es la bolsa, ustedes saben, de las, pues sobre todo de las empresas tecnológicas, sino que en general todas cayeron en marzo, todas cayeron de una manera abrupta, pero muchas empezaron a recuperar muy rápido, y es porque en este momento, de una u otra manera, la gente se está preguntando qué puede hacer distinto, cómo puede aprovechar una crisis. En Estados Unidos, la crisis del 2008 educó a mucha gente, y pues también mucha gente que no ha aprendido, pero lo que empecé a notar fue que mucha gente se estaba moviendo en preguntarse cómo pueden empezar a hacer inversiones inteligentes. Sin embargo, mucha gente cataloga lo que está pasando en Wall Street como una gran burbuja que nadie sabe cuándo va a estallar, y que gente como Elon Musk de Tesla han aprovechado. Y entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque los ciclos van a rebotar, los ciclos cambian. Ninguna compañía, ni General Electric, ni Microsoft, ni Apple, ni Uber, ni Tesla, ninguna compañía
ha mantenido solamente periodos de crecimiento. Todas estas compañías han crecido, algunas de manera exponencial, como en mi conferencia, otras no tanto, pero lo cierto es que ninguna empresa que ha sido exitosa hasta el día de hoy puede asegurar su éxito a partir de mañana. Y un ejemplo muy interesante de esta semana es que la compañía más grande de domicilios de comida, DoorDash, que podría ser competidor de Uber Eats o de Rappi en América Latina, tiene el 51% de participación de mercado, más de 18 millones de personas piden domicilios a través de DoorDash, y es un fenómeno, porque pues evidentemente todos los que salen a bolsa tienen como esa expectativa de crecer de manera exponencial. Uber salió a bolsa ya hace varios años y no ha logrado, pues hoy está la acción en $50, salió a 41, y uno podría decir $9 por encima de cómo salió a bolsa, sí, pero ¿cuánto se ha demorado en llegar a ese punto? Las empresas hoy en día no pueden asegurar su éxito futuro si no están preparándose constantemente para generar revenue. Y esa es, digamos, mi primera recomendación para ustedes, eliminar esta palabra. Yo lo voy a hacer de manera intencional en mi presentación. Yo los quiero invitar a ustedes que no sigan hablando de ventas, porque esto es un error. Yo los voy a invitar a que ustedes empiecen a hablar de revenue, de generar ingresos, porque las ventas son un camino para generar revenue, pero hay muchas maneras de generar revenue en su empresa. Y es precisamente una de las cosas que los quiero invitar con esta metáfora del carro del futuro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de nuestro DeLorean? ¿Quién no quisiera tener un DeLorean y de pronto devolverse un par de años, invertir en acciones de Tesla y ser multimillonario en este momento? Pero bueno, hablando de todo un poco, esta metáfora del DeLorean, del carro del futuro, me lleva a recordar varias cosas. Yo les comparto esta anécdota personal. Estudié economía, ya se los conté. Lo que no les conté es que por qué estudié economía. Y una de las razones por las que estudié economía es porque desde que tenía 7 años de edad, esto se van a reír varios de ustedes, mi hija, por ejemplo, yo tengo una hija de 9 años y ella quiere ser equitadora, quiere montar a caballo. Algunos de ustedes habrán querido ser policías, bomberos, astronautas, cantantes, músicos, abogados. Bueno, no sé si tantos a los 7 años uno quiere ser abogado, pero, en fin. Yo quería ser rico. Y yo quería ser rico, y acá voy a volver un momento, porque les quiero contar esta anécdota. Cuando yo tenía 7 años, yo soy colombiano, y empecé a preguntarle precisamente a mi papá. Yo me acuerdo que le decía, bueno, papá, ¿por qué hay gente rica y hay gente pobre? Una pregunta simple, pero con una respuesta muy compleja, ¿no? Venezuela, que es un país vecino de nosotros, los colombianos, en el año 65 tenía 10 veces más PIB per cápita que Corea del Sur. Se decía, y esto es un caso real, que los venezolanos iban a Miami a hacer compras. Nosotros en Colombia íbamos a Panamá, a la zona de Colón, a hacer compras, ¿no? ¿Qué pasó? En la actualidad, Corea del Sur tiene infinito más, 62.500 de PIB per cápita. Venezuela ya no aparece ni siquiera en los récords. Y eso tiene una razón muy simple. El problema de la pobreza no es la falta de bienes. El problema de la pobreza es la falta de ganas. Un país como Venezuela, totalmente destruido, yo lamento mucho. Yo solo en mi empresa de 65 colaboradores ya hay más de 8 personas. O sea, el 10% de la población de mi empresa son venezolanos. La diáspora venezolana en Panamá, en Colombia, demuestra que el gran problema que tiene, en este caso, una sociedad, es que no han entendido cómo hacer revenue. Cuando uno cree que depende del gobierno, está jodido, con todo respeto. Pues no esperaría que en esta conferencia estés de acuerdo de todo lo que yo voy a decir. Pero una de las cosas que aprendí desde que soy empresario a mis 17 años de edad es que el gobierno hace su papel, pero son las empresas las que hacen competitivos a un país. Claro, el gobierno incide mucho y todo lo que pueda estar pasando con la política, la corrupción, las leyes, ¿no? Pero el empresario de averitas, como dicen los mexicanos, el empresario que le toca salir a pagar la nómina, que le toca salir a pagar impuestos, sabe que al final somos los empresarios que tenemos que sacar adelante nuestras propias. Entonces, yo quiero llevarlos a esta primera gran reflexión, y es precisamente este carro. Y este carro me quiere llevar a un tema, y es que cuando yo empiezo a estudiar, porque había gente rica y había gente pobre, me empiezo a dar cuenta que hay países como Singapur. Singapur es un país de 7 millones de habitantes, importa hasta el agua, ¿no? Y muchas veces uno dice, no, lo que pasa es que los países ricos en recursos naturales, eso no tiene una correlación directa.
Nosotros en Colombia podemos somos premio récord Guinness de páramos en agua y nosotros importamos energía de Ecuador. Es impresionante una cantidad de cosas que pasan y eso me ha llevado a mí a una reflexión importante y es que los países más competitivos y las empresas más competitivas, una de las cosas que saben hacer muy bien es revenue. Y les pongo un ejemplo. Singapur, solo Singapur, con un país de 7 millones de habitantes, exporta más servicios de tecnología que toda América Latina junto. Cuando yo empiezo a estudiar en mi país, Colombia, o el país Panamá, y empiezo a encontrar que estos países se empiezan a rezagar en lo que es la transformación digital, en estas nuevas tecnologías emergentes, la pobreza va a ser mucho más en los próximos años. Hay muchas, digamos, hipótesis, ¿no? Hay gente que cree que la abundancia va a llegar y que el agua la van a desalinizar y que vamos a tener más abundancia de productos congénitos. Bueno, está bien, los felicito. Bien, digamos, como lo muestra acá en mi presentación, ¿no? Que yo digo, cuando ve el vaso medio vacío, que dicen que eso no tiene que ver conmigo, yo prefiero ir a cuidar elefantes al África. Bueno, era un chiste para que los millennials no se lo vayan a tomar personal. Bueno, y si ya se lo tomaron personal, son millennials. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Hay empresas y hay empresarios y hay pymes que están pasando momentos muy difíciles. Eso nadie lo duda. El mercado está contraído en muchos sectores de la economía, pero también hay empresas que han crecido y ven el vaso medio optimista. ¿Cuál es el de ustedes? Porque eso sería una de las reflexiones que yo les quiero dejar el día de hoy. ¿Cuál es verdaderamente la mirada que ustedes tienen para el 2021? Ya ni siquiera quiero hablar del 2020. Yo les cuento una anécdota. A título personal, con mi junta directiva decidimos cerrar el 2020 el 31 de octubre de este año. O sea, el octubre 31 del 2020 yo cerré el año. Noviembre y diciembre van a ser ya empezar a alimentar el 2021. Y así se lo comuniqué a toda la empresa. Y al principio había como mucho escepticismo. Yo les dije, mire, la única forma de saber si la decisión que estoy haciendo, que estoy tomando, es correcta o no, va a ser en enero del 2021, cuando lleve ya 90 días corridos del año y ya pueda empezar a mirar mi modelo de revenue y cómo ha evolucionado. Entonces, mi gran invitación para ustedes es esa. La visión optimista o la visión pesimista. El empresario no tiene tiempo para pensar pesimista. ¿Por qué? Porque el tiempo va más rápido que tú. La velocidad del cambio es tan absurda que si tú te quedas sufriendo por lo que no pudo ser, pues llega la competencia, llegan otros jugadores, llegan otros modelos de negocio. Buena gente, puedes ser muy buena persona, pero lamentablemente en este momento tú puedes ser muy buena persona para tu mamá y para tu papá, pero tú tienes que lograr ser buena persona para el mercado y que el mercado, cuando me refiero al mercado es a los usuarios, a los clientes, ellos son los que al final te van a decir si tú eres buena o mala persona, si tú logras generar revenue o no logras generar revenue. Puedes tener un producto espectacular que no vendes. Y eso es una de las cosas que yo aprendí con estos modelos de revenue, y es que toda la compañía tiene que entender y tiene que tener una cultura de revenue. Esto que acabo de decir es fascinante y es muy importante que lo anoten. Toda la organización debe ser un equipo de revenue, el revenue team. ¿Dónde empecé a investigar todos estos temas? Yo empecé precisamente a investigar estos temas en Silicon Valley. Viajé hace 4 años en Silicon Valley y honestamente a mí me cambió muchísimo ya digamos, la mirada de ser empresario. ¿Por qué? Porque en Silicon Valley tiene una mentalidad de abundancia, tiene una mentalidad de crecimiento exponencial. ¿Para qué? O para... o simplemente para darle más calidad de vida a tu familia, eso es tu problema. Ya. Yo aquí no voy a entrar a hablar de esas características y esos propósitos del por qué tú estás haciendo empresa. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente la mentalidad exponencial es fundamental si tú quieres trabajar. Entonces, yo llego a Silicon Valley con una frustración gigante y es que yo viajo a Silicon Valley para tratar de entender cómo llevar mi compañía Change Americas al siguiente nivel. Y una de las cosas que aprendí es que todos los empresarios, lo primero que tenemos que empezar a mover, a cambiar, a modificar es el mindset de la manera como... Y esa es una pregunta que yo les quiero hacer hoy. ¿Ustedes están creando su mindset y su empresa con un mindset de escasez, un mindset de no hay, o con un mindset de si se puede y hay oportunidades? Y les quiero aclarar algo. Hay que aprender 3 verbos si quieres trabajar. Tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a gastar dinero del gobierno.
Y eso me lo dijo precisamente un asesor. Me dijo, mira, Ciro, el gobierno tiene muchas oportunidades. ¿En qué sentido? En que te puede prestar líneas de crédito, pero tú no te puedes gastar la plata del gobierno, tienes que aprender a arriesgar con la plata del gobierno. Y yo le dije, ven, esto está bueno, explícame. No conozco la legislación panameña, pero me atrevo a pensar que hay oportunidades. Una de las fuentes de revenue que ustedes tienen que aprender a construir es las fuentes del gobierno. Pero ¿con qué van a hacer con el dinero de las fuentes? No venderle al gobierno, porque eso sería los ingresos operacionales de su empresa. Es conseguir dinero de las convocatorias que el gobierno panameño u otro país haga para desarrollar su producto. Usted tiene que aprender a invertir con su dinero y arriesgar con el dinero del gobierno. Me lo decía uno de mis asesores de junta. Y yo no empecé a entender, yo no entendía básicamente porque yo toda mi vida he vendido, yo no he buscado dinero de inversionistas de capital de riesgo y tampoco he buscado dinero del gobierno. Pero empecé a entender que generar revenue es toda una estrategia. Mi gran invitación el día de hoy es que la primera estrategia, la prioritaria ante todos, es generar una buena estrategia de revenue para el 2021. Una pyme se quiebra, como decimos en mi país, o sea, se quiebra, no sé cómo se diga en Panamá, por flujo de caja, no por tener una buena idea, por flujo de caja. Por eso aprender a generar revenue tiene que ser toda la organización, tiene que aprender, tiene que entender los indicadores de revenue. Acá les dejo toda mi bibliografía que me dio base para precisamente dar toda esta conferencia, porque esto no es que yo me lo inventé, no fue que yo un día se me ocurrió como, no sé, tuve una iluminación como Juana de Arco y que iba a salvar el mundo, no. Esto lo empecé a aprender y lo empecé a aprender de gente que sabe mucho, de gente que ha logrado escalar compañías de una manera exponencial. Entonces dije, si ellos lo han podido hacer, yo lo puedo hacer. América Latina es un continente en general, me refiero pues Centroamérica, Suramérica, es un continente o es un conjunto de países, para ser más exactos, que tiene todavía muchas oportunidades. Hay países que ya están absolutamente saturados en modelos de negocio. América Latina está todo por descubrirse. Por eso ustedes van a ver que muchos inversionistas de capital de riesgo observan a América Latina como una oportunidad. América Latina tiene más de 24 unicornios, mientras que en Estados Unidos, en Silicon Valley, nacen unicornios todas las semanas. Entonces, acá está la oportunidad. Yo decidí hacer empresa en América Latina con lo bueno, lo malo y lo feo que eso tiene. Entonces, todos estos modelos que ya están probados en Israel, están probados en Silicon Valley, están probados en Dallas, perdón, están probados en Texas, en Boston, están probados en Londres, los puedes implementar tú. ¿Qué me empecé a dar cuenta? Entonces yo empecé a ir al mercado, empecé a darme cuenta que la mayoría de la gente no tenía esa cultura. Me empecé a dar cuenta que la mayoría de las empresas, ahí sí como consultor, porque yo empecé a contarle a la gente del tema de revenue exponencial y me empecé a dar cuenta que todo el mundo me decía, oh, qué interesante. Y me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente le gusta hablar de generar ingresos, pero no sabe cómo hacerlo de manera sistemática y sistémica. Entonces ahí empecé a encontrar una oportunidad preciosa y esa oportunidad tenía que ver precisamente con cambiar la mentalidad de una mentalidad lineal a una mentalidad exponencial. Como lo pueden ver aquí en la gráfica. Esta gráfica que ustedes están viendo acá es muy importante. Primero porque yo me empecé a dar cuenta que yo no tenía una mentalidad exponencial. Les voy a poner un ejemplo. La mentalidad lineal te propone crecer a un dígito, a lo sumo, en el año. La mentalidad exponencial te propone crecer a 10 veces en el mes. Eso yo no lo tenía claro, yo no lo analizaba. Entonces, ahí empecé a hacer una ruptura y la ruptura tiene que ser precisamente en la manera como piensas, en la manera como diriges una reunión, en la manera como haces los negocios. Si tú no tienes una mentalidad exponencial, va a ser muy difícil crear ingresos exponenciales. De pronto te ganas la lotería y eso es suerte, pero de resto, lo que tú te vas a encontrar es que tienes que tener un pensamiento exponencial en todo tu equipo. Lo otro que me di cuenta es que esto arranca por la cultura. Por eso yo cambié, yo no hablo de ventas ya en la empresa, yo hablo de modelos de revenue. Y eso pareciera que es simple lenguaje, pero es que el lenguaje cambia cultura. ¿Qué era lo que pasaba en mi compañía? En mi compañía pasaba que solamente hablaban de ventas, un par de personas, el vicepresidente de ventas. Pero en mi compañía no hablaban de revenue los 65 personas de la empresa. Por cierto, esa es una de las invitaciones que yo les doy. Si tú no tienes a todo el equipo con la primera meta, que es generar revenue, y les pagas por ello, nunca vas a tener un equipo exponencial. Ahora bien,
Cuando empecé a investigar todo esto que ustedes están viendo acá, me empecé a dar cuenta que en América Latina hay modelos. Este es el modelo de Nubank, que es el banco digital más grande actualmente en América Latina. Y creo que es el banco digital incluso más grande del mundo, por lo menos parte del mundo. Y fue fundada por un colombiano, David Vélez. Yo los invito a que ustedes investiguen en internet y conozcan la historia de David Vélez. David Vélez es un tipo espectacular. Él ha llevado esta compañía y es el único colombiano que yo conozco que tiene en su junta directiva a Sequoia Capital, el fondo de capital de riesgo más grande de Silicon Valley, y al grupo Ali, que es el grupo Alibaba, el grupo más grande de comercio electrónico de China. Lograr eso tú no lo logras porque sí, tú lo logras porque tienes una mentalidad exponencial. Esta empresa fue fundada en el año 2013, para que ustedes se den una idea, 2013, y ya tiene 22 millones de clientes. O sea, imagínense ustedes el BBVA, que es un banco de muchísimos años, es uno de los 3 bancos más grandes de España, tiene 75 millones de clientes. Entonces, ¿sí se puede crear exponencialidad? La respuesta es que sí. ¿Que es difícil? Mire, todo en la vida no es fácil o difícil, es. ¿Sí? Para tú poder crecer exponencialmente, tienes que tener unas habilidades exponenciales. También empecé a investigar, digamos, y esto me gusta mucho, seguramente se han visto la serie de Netflix Billions, si no la han visto se las recomiendo, y particularmente les recomiendo el capítulo final de la temporada número 1, cuando estos dos protagonistas tienen una discusión, una disputa, y básicamente el millonario, el billonario, que es, digamos, en este caso, el dueño del fondo de inversiones, ¿no? Le dice al fiscal, que él es el hombre más rico del mundo, que él es un hombre muy rico, él es un hombre absolutamente poderoso. Y en ese momento, pues el que vea la serie va a recordar el fiscal que se ha quedado sin la esposa, sin dinero, sin nada, le dice precisamente al millonario, le dice, si hay una persona más poderosa que un poderoso con todo el dinero del mundo, es una persona que no tiene nada que perder. Y cuando yo escucho esto en esa película, me sentí súper identificado. Yo dije, bueno, ¿qué puedo perder? Claro, es mi empresa, es un patrimonio familiar, es todo. Pero me empecé a dar cuenta que yo era absolutamente averso al riesgo. O sea, mis ganas de salir adelante no tenían una correlación con mi aversión al riesgo. A mí me daba miedo todo. Y hoy en día todavía me dan miedo muchas cosas. Pero me di cuenta que si yo quiero ser verdaderamente exponencial en los próximos 10 años, posiblemente no en el próximo año, pero sí en los próximos 10 años, yo tengo que empezar a ser mucho más una mentalidad emprendedora, más que una mentalidad empresaria. ¿Y cuál es la diferencia? El emprendedor va por la de oro, hace lo que tiene que hacer por lograr los números. El empresario todo le da miedo, es averso al riesgo. Claro, yo no les puedo decir que cambié de la noche a la mañana todo mi modelo. Eso no sería verdad y me parecería irresponsable venir y dar una conferencia y decirles que ahora soy el inversionista 100% de riesgo. Pero sí subí mis niveles de riesgo. Y empecé a dar cuenta que había que invertir. Pero ¿cómo debía yo invertir? Me empecé a dar cuenta que yo hacía muchas cosas. Muchas cosas hacía, pero no me enfocaba. Y empecé a darme cuenta que si yo quería ser un empresario exitoso, tenía que enfocar mi energía, porque la energía se disipa. ¿Sí ven? O sea, yo puedo hacer muchos planes, pero me di cuenta que el plan más importante de mi compañía era aprender a hacer dinero. Y como dice Kiyosaki, hay 3 momentos en la vida del dinero: cuando tú trabajas por dinero, cuando tú trabajas para ti mismo y cuando el dinero trabaja para ti. Y yo empecé a decir, ¿yo cómo hago entonces para que realmente mi compañía empiece a crecer de una manera exponencial en una crisis como la pandemia? Porque de pronto si me lo hablan hace un par de años, yo te hubiera dicho, bueno, estamos en época de abundancia. No, muchachos, este es el momento perfecto. Las evidencias y los estudios demuestran que después de una gran depresión como fue en 1929, una recesión como pudo haber sido la del 2008 en Estados Unidos, pueden venir etapas espectaculares. El 2021 es mucho cuidado, pero también de muchas oportunidades. Entonces, no es cuestión de velocidad, es cuestión de disciplina. Es cuestión de disciplina. Esta película del British Airways me acuerda mucho que precisamente el Concorde, el avión más veloz de la época, pues no dio las garantías. No se trata de salir como un loco y vender como loco, es tener un método. Nosotros tenemos una certificación de Revenue porque hemos aprendido que el método de Revenue tiene más de 50 herramientas y más de 24 métricas. Y empecé a entender que yo no tenía sino las tips. ¿Cuánto vendiste? ¿Sí? Y empecé a decir, ok, yo tengo una estrategia de Revenue Management. Y esa estrategia de Revenue Management tiene que arrancar por
entender de dónde vienen estos modelos. Estos modelos nacieron en los años 50 en las aerolíneas. Esto no es nuevo. Lo que les voy a mostrar a continuación ha sido buenas prácticas. Pero cuando uno habla con una aerolínea de revenue, uno habla de capacidad de aprender a estimar la demanda, aprende una estrategia de precios y aprende una estrategia de canales. Eso es lo básico. Diseñó en el año 1950 y pico. Pero de ahí a hoy hay más de 50 herramientas adicionales a tener una estrategia de pricing, una estrategia de precios y una estrategia de estimación de la demanda. Empecé a entender también que había que cambiar un poco las reglas en mi empresa. Y ya vemos que tengo una regla 10X. Esta regla 10X no me la inventé yo, se la inventa Peter Damianis, el fundador de la Singularity University. Y básicamente empiezo a darme cuenta acá que la mentalidad 10X no solamente es cómo gano más y más y más dinero, porque de hecho quiero aclarar algo. Si tú quieres ganar mucho dinero, simplemente estudia lo que Google está buscando, vuélvete el mejor de lo que Google está buscando y gana millones de dólares y no te pongas a hacer empresa, deja de hacer bobadas. Pero yo entendí que ese no era mi camino, yo no quería trabajarle a Google, yo quería tener mi propia empresa, pero yo quería tener una mentalidad de abundancia y entonces empecé a crear este concepto de la regla de los 10X. ¿Cómo crear 10 veces más rentabilidad haciendo lo mismo? ¿O cómo generar 10 veces más calidad de vida en mis empleados haciendo 10 veces menos? Eso es la mentalidad 10X, es que la exponencialidad no solamente es dinero, la exponencialidad es, por ejemplo, cómo yo trabajo 20 horas menos a la semana para gastármelo con mis hijos o salir de viaje o ir a Colón o qué sé yo. Entonces, esa mentalidad es clave tenerla en la compañía. También empecé a darme cuenta que el concepto de exponencialidad era un concepto muy interesante y es un concepto que invita precisamente a empezar a cambiar las métricas. Porque las métricas usted no puede obtener, como decía Einstein, ¿no? Pues ellos dicen que Einstein decía eso, que usted no puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces empecé a estudiar estas compañías, empecé a estudiar Amazon. Amazon creció el 32% el último trimestre, salieron los datos hace una semana. Entonces yo dije, ok, si Amazon crece al 32%, una compañía que ya tiene 650,000 empleados, ¿qué hizo Jeff Bezos? Jeff Bezos creó la compañía en el 1994. ¿Y cómo es que él diseña su modelo? ¿Cuáles son los indicadores que utiliza Amazon? Eso es lo que yo hago hoy en día. Yo estudio modelos exponenciales y aplico lo que me sirve y lo que puedo implementar. Seguramente habrá algunas cosas que no puedo implementar, ¿sí? Pero ese es un poco el mensaje que les quiero dejar. Empiecen a estudiar los grandes, tengan un referente en el mercado. Cuando yo empiezo a crear este modelo de Revenue Change America, sofisticado de consultoría que hoy existe, que se llama Accenture, que tiene más de 605,000 empleados a nivel mundial, una compañía de base irlandesa, ha crecido su acción porque ellos cotizan en bolsa, y empiezo a estudiar a su CEO y me empiezo a dar cuenta cuáles son los hábitos del CEO de Accenture. Martina, mira allá. Ok, entonces quiero dejarles esas invitaciones. Es muy corto el tiempo que yo tengo en esta charla, pero estoy seguro que algunas ideas que yo les estoy presentando tienen como principal resultado cambiar un hábito. Y eso es lo que yo hago. Yo trabajo cultura y lo que hago entre ser mentor de presidentes de empresas, de vicepresidentes, en las cosas que haces diariamente. ¿Cuáles son las métricas que tú le mides a la fuerza de ventas o a la fuerza de revenue? Porque ya no hablo de ventas. Entonces, ya para ir cerrando mi intervención, el modelo tiene una fórmula mágica. Esto es lo interesante, que no es carreta, no es teoría. En Colombia carreta es como cuento, ¿no? No es una novela de Netflix, ¿no? Es un modelo ya sistematizado. Si tú quieres tener un modelo exponencial, tienes que tener un modelo predecible. Ese modelo exponencial tiene una fórmula mágica. Cada compañía seguramente estos porcentajes variarán un poco. Voy a ponerles un ejemplo. Disney Plus, que es el canal de streaming de Disney, ustedes saben que hace poco se lanzó hace un año exactamente, el 24 de noviembre del 2019, esta compañía lanza su canal de streaming, Disney Plus. Leía en estos días que millones de usuarios. Para que ustedes sepan, Netflix invirtió aproximadamente 8 años en lograr 65 millones de usuarios. Ellos lo lograron en 12 meses. ¿Y por qué lo logran? Porque tienen un modelo, una fórmula más de ingresos. Pero ¿de qué le sirve a Disney?
crear 65 millones de usuarios y al mes siguiente se van 60 millones. Estos modelos tienen un reto gigante y es no solamente crear nuevas ventas, sino sostenerlas en el tiempo. Los modelos de revenue exponencial tienen una fórmula matemática que básicamente la ven ustedes acá a la izquierda y es básicamente lo siguiente. Tomen nota, papel y lápiz, por favor. Lo primero que usted tiene que hacer para crear un modelo de revenue exponencial es crear una estrategia de marketing. Esa estrategia de marketing, hoy todo el mundo habla de marketing, todo el mundo es TikTok, todo el mundo es Instagramer, todo el mundo es WhatsApp Business, pero vaya, aplíquelo de manera sistemática con toda su empresa. Empecé a estudiar el tema de marketing porque no es mi carrera de pregrado, sino que yo empecé a estudiar por los años, por la, digamos, llamémoslo así, de una u otra manera, a punta de ensayo y error. Y me empiezo a dar cuenta que de marketing sé muy poquito, sé muy poco. Y empiezo a cometer un error, no un error, porque pues obviamente la ignorancia, la primera vez es ignorancia, la segunda vez es un error. Entonces, empezó de manera equivocada a creer que el marketing básicamente es tener un community manager y tener una página web, y si mi Dios es muy grande, tener de pronto una estrategia en redes sociales, ¿cierto? Lejos estaba yo de entender que el marketing hoy en día es todas las acciones que tú hagas para volverte famoso. Mi socio que yo lo admiro mucho allá en Panamá, José Horna, él es una de las personas y con otro grupo de profesionales me dicen, ¿tú quieres ser famoso o quieres ser rico? Y yo le digo, acuérdese que cuando joven yo quería ser rico, ahora quiero hacer las dos cosas. Me dijo, ok, si tú quieres ser famoso, una de las cosas que tú tienes que hacer es crear una verdadera estrategia de contenidos, una estrategia de marketing, una estrategia en la cual todo el mundo quiere hacer negocios contigo. Ahí empecé yo a entender el marketing. El marketing tiene sentido en tanto tú verdaderamente, la gente te conozca. Si la gente a ti no te conoce, pues hacer negocios exponenciales tiene que conocerte mucha gente. ¿Por qué creen ustedes que Walmart decide comprar TikTok en Estados Unidos? No porque esté de moda TikTok. TikTok debe tener posiblemente en Estados Unidos más de 100 millones de usuarios, 85 millones de usuarios, ¿sí? Pero TikTok compra o hace su oferta de comprar TikTok básicamente porque es una fuente de marketing inagotable, ¿sí? La gente estoy haciendo, más de 90 personas conectadas, es una acción de marketing, ¿de acuerdo? Y ahí empecé a entender algo muy importante, y es que básicamente yo no tenía una estrategia de marketing de inbound ni outbound. Y acá básicamente consiste en lo siguiente, y es que ustedes tienen que aprender a generar una acción para que la gente los conozca. Segundo, para que la gente los reconozca. Si usted tiene una pyme de cualquier negocio que sea y solo conoce a sus primos y a su abuela, pues jamás va a ser exponencial. Entonces yo empecé a entender que todo arrancaba por mi marca personal. Todo esto tiene como les digo, esto tiene más de 50 herramientas y una de ellas es la marca personal del CEO. ¿Por qué? Yo soy el CEO de Change Americas y yo tengo que ser posiblemente no tengo el nivel de amplificación de Elon Musk, por supuesto que no lo tengo, pero si ustedes miran a Sundar Pichai, el CEO, perdón, de Alphabet, de Google en este momento, él es literalmente, es un speaker, él es un influencer. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Sundar Pichai significa, puede subir o bajar la acción de Google. Hace poco, hablando de Avianca, una compañía panameña, el presidente de la Junta Directiva emitió un comunicado totalmente desafortunado que la acción se cayó y nunca se pudo recuperar. Por eso, cuando uno crea una estrategia de marketing, lo primero que tiene que diseñar es exactamente cómo vas a ser reconocido en el mercado. Si tú no sabes sino vender un producto y no sabes generar tráfico, vas a estar condenado a que no te conozcan. Vas a estar condenado a trabajar en una guerra de precios. La mejor estrategia de marketing, anoten esto, es no meter tu producto en una guerra de precios. Porque si tú tienes una buena estrategia de marketing, la gente va a pagar millones de dólares porque tú seas capaz de verle tus principales dolores. Y ahí empecé a entender otro tema en marketing. Es que el marketing es el arte de hacer market fit. ¿Qué es el market fit? El market fit es el ajuste de mercado, es poder verdaderamente entender si hay negocio o no hay negocio. Las empresas más grandes hoy en día en revenue exponencial logran hacer market fit muy rápido. Las empresas que se demoran mucho, como yo, hacemos innovación tradicional. Sacamos un producto
y le rezamos a la Virgen a ver si algún día se vende. Las compañías exponenciales hacen algo que se llama Lean Startup, innovación ágil. ¿Para qué? Para salir con la plata debajo del hombro. Eso es marketing. Marketing son muchas cosas, pero hoy por tiempo me voy a quedar ahí. El 10% del revenue lo tiene que traer marketing. Si tu meta de revenue es $1 millón, tu meta de marketing tiene que ser $100,000 y tienes que diseñar un conjunto de estrategias para ello. Lo segundo que empecé a aprender es toda la ciencia de las ventas. ¿Por qué les dije que yo ya no hablo de ventas y hablo de revenue? Porque el 30% lo tienen que traer los canales de venta, pero no todo. Y ahí empecé a entender algo delicioso. Miren, todo el mundo quiere que el otro le venda. Lograr una estrategia de canales exitosa se logra cuando ambas tienen marketing. Eso lo aprendí con los años. Yo he hecho, no sé, 100 alianzas, 1000 alianzas. Sin exagerarles, yo creo que en mi vida hago a razón de unas 30 alianzas o 40 alianzas por año. Llevo 22 años de experiencia, ahí tienen ustedes más de 800 alianzas. Y díganme cuántas duran en el tiempo. Si las cuento con los dedos de la mano, son pocas. ¿Por qué? Porque yo no sabía hacer una estrategia de canales. Yo no sabía verdaderamente hacer una estrategia de incentivos para tener una estrategia de canales agresiva, ambiciosa. Entonces empecé a estudiar estrategias de canales con la gente que sabe, con gente que crece exponencialmente. Starbucks es una compañía que ha crecido exponencialmente en el mundo. Cuando empecé a estudiar esos modelos de negocio, porque es que ellos crecen a la velocidad que crecen, es porque logran crear el marketing suficiente para que sea seductor cercano al tuyo. La estrategia de canales tiene muchos temas. ¿Cómo poder empezar, por ejemplo, la estrategia de canales a tener una estrategia de comisiones a todo el equipo de revenue? Para que este modelo no sea mentalidad limitante. Uy, ¿vendiste un cliente más? No, qué chicharrón, como decimos en Colombia. Otro problema. Cuando tú vendas, cuando tú traigas revenue a la empresa, todo el mundo se tiene que alegrar. Ya sea porque ganan bonos, ya sea porque ganan comisiones. Si tú no le das a la gente hambre, la gente no va a querer comer en este sentido. Al contrario, yo me empecé a dar cuenta que el 80% de mi empresa sufría cada vez que yo traía revenue. Es impresionante y es paradójico, porque el revenue nos paga los salarios, pero la gente no sentía dicha, no sentía alegría cuando se vendía. ¿De acuerdo? Hoy en día, nuestra compañía ha tenido que cambiar todo su sistema de compensación y beneficios, precisamente pensando en que esta compañía tiene que ir para arriba en abundancia. Si ustedes me lo permiten, la primera persona que un presidente de una pyme, que un fundador de una pyme debería contratar es un Chief Revenue Officer. Ese cargo, nosotros ya lo llamamos a un vicepresidente de ventas, ya le llamamos Chief Revenue Officer, precisamente porque él tiene que mirar todo el modelo. Antes, ¿cuánto vendían los canales? Y eso es solamente el 30%. Ya para ir cerrando mi intervención, viene todo el modelo de Customer Experience. Tengo que serles honesto que cuando yo empecé a estudiar Customer Experience, yo me asociaba todas mis reflexiones a los temas de las emociones del cliente, el servicio al cliente. Miren, muchachos, no se imaginan la potencia que tiene el Customer Experience. Con el respeto que se merece Panamá, creo que Panamá tiene uno de los peores indicadores de servicio al cliente que hay en América Latina. Y no lo digo yo, está medido. Hay otros países que les ganan a ustedes y a otros países en materia de Net Promoter Score. En Panamá, posiblemente por raíces culturales, no hay una cultura de manejo de cliente. Ahí hay una oportunidad de oro, es una oportunidad preciosa. ¿Por qué? Porque las compañías exponenciales solo pueden ser exponenciales cuando un cliente no te compra una vez 100, sino te compra 10 veces 100. Y eso se llama lifetime value, valor vitalicio del cliente. Si tú no empiezas a medir el valor vitalicio del cliente, jamás vas a ser una empresa exponencial. ¿Por qué? Porque en las compañías exponenciales la clave está en la retención del lifetime value, o sea, que muchas veces te hagan pedidos. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Este modelo que ustedes ven acá es un embudo. Esto que ustedes ven acá es un embudo. Customer Experience tiene el 60% de la meta de traer ingresos. ¿Qué hice yo? Pues cuando yo aprendo este modelo, cambio completamente el equipo de revenue de nuestra compañía. A mi esposa, imagínense ustedes que mi esposa trabaja en la empresa, en Change Americas, ¿no? La del poder, le doy el cargo de Customer Experience. Era tan interesante que ella tenía el cargo de gerente de operaciones. Y el solo hecho de cambiar la gerente de Customer Experience cambia la mentalidad, porque el gerente de operaciones está pendiente de los riesgos y de los problemas. El gerente de Customer Experience está pendiente
de los riesgos, de los problemas, pero de las oportunidades, de cómo enamorar a los clientes. Y empezamos a hacer un cambio. Este año ha sido espectacular, ha sido uno de los mejores años de mi compañía, y se los digo no por salir en revistas ni casos de estudio, todavía estoy lejos de ser el 3X que yo quiero. 3X es que yo quiero crecer 3 veces para el 2023, me estoy preparando para ello, pero este año lograr que en mi indicador de recompra, es decir, más del 72% de mis clientes volvieron a comprarme, eso es un sinónimo de que mis clientes quieren seguir haciendo negocios conmigo. Y eso lo mide Customer Experience. Entonces, cuando uno tiene este modelo, ya con esto cierro, uno tiene una serie de indicadores y de métricas. Nosotros lo llamamos OKRs. Si usted no sabe qué es un OKR, le invito a que se lea el libro de John Doerr, Medir lo que importa. Las metodologías de OKRs son fascinantes porque te invitan a que realmente tú tengas métricas ambiciosas, pocas y realistas. Yo empecé a trabajar con las metodologías de OKR y acá están los OKRs de Revenue, y con esto cierro el día de hoy. Lo primero que tú tienes que tener es un indicador para conseguir Marketing Qualified Leads. Esto MQL es Marketing Qualified Leads. ¿Qué son Marketing Qualified Leads? Marketing Qualified Leads significan gente que quiera hacer negocios contigo. Okay. Y tienes que empezar a medirlo. Y para eso tienes que buscar muchas estrategias para hablar con prospectos, con no clientes. Miren, yo jamás hablaba con no clientes, jamás. Cuando yo perdía un negocio, jamás le volví a hablar a ese cliente. Hoy en día, dentro de mi estrategia de revenue está hablar con no clientes, hablar con competidores. Quiero contarles esto. Una de las estrategias que yo hago es que soy parte de la junta asesora de mis competidores y les he pedido que ellos sean de mi junta asesora. Eso lo aprendí en Guatemala. Lo aprendí con los ingenios. Son 12 y comparto de todos y son competencias. Y empecé a darme cuenta que mi mundo chiquito, que yo veía a los competidores locales, yo me nacionales. Y eso empieza a cambiar una mentalidad que ustedes no imaginan. La siguiente OKR está en el 10% del revenue a partir de cuánta plata inviertes tú en marketing versus cuánto conviertes en revenue. Eso hay que medirlo, se llaman tasas de inversión de marketing. Toda la estrategia, todo el OKR de ventas, como les dije, acá quiero que anoten algo. Los canales son todas, no son tú. Eso es un concepto espectacular, porque cuando tú empiezas a entender que cualquier persona o cualquier empresa podría ser un canal tuyo, tú armas una estrategia en coherencia a ello. Entonces, hoy en día, yo soy absolutamente confiado en que mi estrategia de canales me va a sacar de pobre, como yo decía, o me va a volver rico, pero por una razón, porque si tú vas a un canal y le dices simplemente véndeme mi producto, gánate el 10%, ellos van a ser prostitutas, perdón por la palabra tan agresiva, ellos van a irse a la mejor oferta y eso no es lo que yo quiero crear verdaderamente canales seductores, que por cierto es el antónimo de prostitución. La seducción es el arte de penetrar muchas veces en la mente de mis clientes. Entonces empecé a entender que este modelo yo lo tenía que redefinir. Y para cerrar, está toda la estrategia de CX. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, es deserción. Tener un 0% es muy difícil. Yo este año tuve un short del 25%. ¿Qué significa un short del 25%? Que traje 25%. Eso es muy malo. Las empresas que quieren ser exponenciales tienen que buscar short del 0%, como lo ven acá. Conseguir eso es muy complicado, pero se puede. Cuando uno tiene una exponencialidad, se puede. Lo otro que es muy importante es tener a la gente de innovación y desarrollo dentro de tu equipo de revenue. Como pueden ver aquí a la derecha, acá lo que les estoy tratando de decir es que hay que estar actualizando el producto en función de las necesidades del usuario. Recomiendo implementar todas las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas con agilismo hoy en día, puedes estar diseñando un producto que ya nadie venda. Perdón, que ya nadie compre. Lo otro que es muy importante es calcular el ROI de tu cliente. Cuando un cliente hace negocios contigo, ¿en cuánto le mejoras tú los indicadores más pertinentes de la empresa a la que tú le vendiste? Si tú no sabes calcular el ROI de tus clientes, jamás vas a ser exponencial. Compañías como Netflix miden el ROI de ustedes como usuarios, ¿sí? Cada uno tiene que aprender a medir el ROI, la tasa de uso, por ejemplo, y el tipo de mejoras en los indicadores de cliente. Para cerrar está todo el indicador de capacidad y cultura. Esta es una de las cosas que más les recomiendo yo. Porque uno muchas veces monta el muñeco, diseña el tablero de revenue, pero la cultura no la tienes.
Entonces, una de las cosas que te sugiero es crea un equipo donde esté toda la empresa y que se llama el Revenue Team. Y empieza a incorporarlos, mételes todo este mindset que estás aprendiendo conmigo para que ellos se den cuenta que crecer es importante no solo para ellos, sino para el futuro de sus ecosistemas, de sus familias. Yo empecé a hablar de revenue con las familias de mis empleados. Jamás me hubiera imaginado hablar de eso, muchachos. Tengo que ser honesto en esta conferencia. Yo he aprendido montones y he aprendido una de las cosas es que si yo quiero ser exponencial, tengo que tener gente alrededor exponencial. Yo no puedo querer ser exponencial y tener a mis socios o tener a mis empleados con mente de escasez, porque no funciona. No funciona, así de simple. Y para cerrar, quiero entonces invitarlos a una pregunta. Acá les dejo la bibliografía y les dejo, digamos, mis datos. Pero los quiero invitar a una pregunta, siendo las 5 de la tarde, me pasé creo que un poquito. Aleja, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien. Voy a hacer una pregunta a todos ustedes y es, bueno, si quieres responder, si tú tuvieras ahorita que de esta conferencia llevarte una idea para ti, Alejandra, ¿cuál te llevarías? De todo lo que has comentado en este momento, la conferencia, mira, tengo varias. El ahorro, invertir, usar el dinero del gobierno me pareció fantástico. Me pareció. Y aparte de eso, ver que cómo has logrado con semántica, cambiando la palabra vender por revenue, ayuda muchísimo, y que has utilizado un momento y una época de situación que todos se encuentran difíciles, se están poniendo una pared por frente, la estás encontrando para justamente hacer oportunidades en tu vida. Con eso me quedo muchísimo porque realmente es importante saber todo lo que has explicado, pero también ver que todos tenemos la capacidad de poder cambiar. Antes que te lo hayas llevado, veo que acá en el chat nos están colocando varios insights y eso es lo que invito. Cuando uno viene a uno como estos, por lo menos así lo veo yo, lo que más me gusta es ser personas, definitivamente sacar un par de ideas. No se intoxiquen demasiadas, saquen 2 o 3. Quiero que en el chat me coloquen cuál se llevan. Si la charla les gustó y cuál se llevan. Yo les dejo mi propia reflexión. Miren. Sí, exponencial, porque yo quiero tener calidad de vida. Y yo quiero que la gente que trabaje en la empresa tenga calidad de vida. Y por eso mi gran invitación para todos ustedes es que la calidad de vida puede mejorar si todos cambiamos la mentalidad. Porque si vivimos quejándonos, jamás vamos a ser exponenciales. Entonces, ahí les dejo esa gran reflexión. Espero que a Primavera, a Luis, veo que muchas personas ahí están. Llévense esta idea. Tienen 52 semanas a partir del 1 de enero